Esto es Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Bienvenidos. Buenas, bienvenidos todos a esto que se llama Taller de Literatura y Escritura, el podcast. Exactamente. Por un momento, dudé si no era al revés. No. Mientras voy por el literatura, pienso, pará, yo no me estoy equivocando, ¿no? Fíjate hasta qué punto llega mi inseguridad en este contexto, en este sentido. Mirá, yo lo único que voy a decir es que hay una persona que dentro de su taller hizo un taller con un nombre muy parecido, que no la voy a nombrar y que está cerca tuyo. Ajá. Así que, ya sé. que es muy polémico. No podemos, no podemos hablar así porque después podemos tener problemas legales, pero... No, por supuesto, no la podemos nombrar, pero... Exacto. No da nada, ¿viste? Pero aquí estamos hoy con el nombre más genérico de taller y de podcast. Claro, para ver qué es el amor. ¿El amor qué es? En realidad no, claramente no tenemos ninguna autoridad para decir qué es el amor, pero sí tenemos autoridad para... no sé si tenemos autoridad, pero... no tenemos ningún tipo de autoridad, ¿no? Vamos a decir que tenemos autoridad, porque eso es lo que hacemos acá, para hablar escribir sobre amor. Un poco la idea era hablar sobre cuestión llamada romántica por cualquier persona y que tiene como estas aristas, ¿no? Que justo estábamos charlando antes de arrancar el podcast, esto de el romanticismo es un movimiento literario que tiene su peso, etcétera, que tiende a... Bueno, podemos hablar muy poquito del romanticismo porque no es el tema, pero... Claro. Hablar del pasado, hablar de la naturaleza, de las grandes épocas bueno, por ejemplo, de un país, el romanticismo. Sí, básicamente la relación va para no confundir. Cuando hablemos de romántico no vamos a hablar de romanticismo. Claro. O si hablamos de romanticismo no va a ir en ese sentido. Exacto, claro, cuando digamos romántico no estamos pensando en un poeta del romanticismo, sino en la noción más popular de romántico que tiene que ver con lo relacionado al amor, podríamos decir. Pero creo que va un poco más. Podemos incluso empezar hablando de eso, ¿no? Porque yo creo que la idea de romántico, yo creo que va un poquito más allá de hablar de amor solamente. Tiene que ver con pasión, ¿no? Tiene que... Sí, con las pasiones, humanas y naturales, no solamente con el amor puntualmente. Algo muy importante. Obviamente tampoco es que estamos hablando de el amor romántico, que es otro tema más. Las palabras son complejas. Acá estamos hablando bueno, pero estamos más cerca de eso. Claro, obvio que sí. Pero estamos más cerca de eso que del romanticismo. Yo creo que, por lo menos desde donde lo vamos a tomar hoy nosotros acá en este espacio, y ustedes allá donde estén escuchando, yo creo que tiene más que ver con el amor puesto en palabras, ¿no? Creo que hay algo de eso, hay algo del poner en palabras de la palabra romántico, porque tiene que ver con el gesto, ¿no? Tiene que ver con el movimiento de la otra persona. Y para circunscribirlo en escribir sobre amor, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea del podcast, entonces tiene que ver con eso, cómo caemos en ciertos lugares, ¿no? Y ya podemos ir yendo a la cuestión del lugar común, que es algo que hablamos siempre mucho, ¿sí? Que para quien no sepa, porque obviamente el público se renueva y no tienen por qué saberlo. No, por supuesto. Claramente, por favor, es más, si no lo saben hasta ahora, estamos a punto de, tal vez, arruinarles la vida. Arruinarles un rato, no sé si la vida, un par de semanas. Mirá, si escuchás a la gente después de que le decimos lo que es. Sí, pero la vida es mucho. Estoy jodiendo. Cosas serias. Y bueno, ¿viste? Pero bueno, hay que ser. La neurosis es trágica. Exacto. Aunque después no sea tan así. Bueno, el lugar común básicamente es. Seguramente a quien esté escuchando tenés esa idea de cliché en la cabeza, pero tiene una connotación peyorativa, ¿no? Que es eso que ya está usado, que ya está gastado, que es lo que se cae siempre. Es un poco esa idea, pero es más amplia, ¿sí? Lugar común puede ser nuestras formas de nuestro lenguaje, nuestras sociedades, digamos, la forma que tenemos de gobierno, en un nivel muy amplio, ¿no? Pero justamente son lugares donde comúnmente vamos o usamos, ¿sí? Expresiones, frases, dichos. Siempre damos los mismos ejemplos. Sí, pero la paloma blanca funcionan. Sí, la paloma blanca de la paz,
Si ustedes arrancan escribiendo un poema que diga, puedo escribir los versos más tristes esta noche, ya existe, entonces, bueno, eso es un lugar común, ¿no? Uh-huh. En literatura suele tener una cuestión, justamente, se lo trata como si fuera un cliché, nosotros lo tratamos de otra manera, ¿sí? No como falta de originalidad o pereza, sino como, bueno, forma parte de nuestra forma de escritura porque justamente funciona. Sí. Y dentro de esos lugares comunes está el del amor, ¿no? Sí, quizás, y ahí sí, ¿no? Meternos con esa idea del discurso del amor, el discurso del enamorado por varias razones, creo. Y de paso, quizás no nos dimos cuenta, pero este podcast es el podcast sobre el que más nos vamos a meter con lugares comunes. Pero creo que hay algo, me parece, que es interesante de pensar el lugar común del amor, porque podemos comulgar con un conjunto de personas y que todas las personas más o menos entendamos esa imagen sin dificultad, porque digamos es eso, ¿no? El lugar común es ese espacio, es esa imagen o lo que sea que es sumamente aprehensible, tan aprehensible que cualquier persona lo entiende y quizás demasiado, ¿no? Demasiado fácil para la literatura. Sí, son cosas reconocibles que por ahí no nos damos cuenta que ya están muy usadas. Pero me parece interesante porque ¿por qué usamos esos lugares comunes para lo romántico? Digo, ¿por qué tenemos eso? Bueno, tiene sentido, ¿no? Digo, es fácil vincularse con otra persona, podríamos decir, desde la lengua, desde el lenguaje, es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Te quiero, digo. Sí, es la misma palabra dicha de muchísimas formas. Eso sería el lenguaje romántico, digamos. Es decir te amo o te quiero de tantas formas, pero al mismo tiempo que no sean tan extrañas, porque si no, quizás no lo entiende la otra persona. No, claro, pero bueno, cuando se está en un ambiente literario también, qué sé yo, se busca hacer algo diferente. Lo que pasa también es que obviamente todos estos lugares comunes están circunscriptos en un, digamos, por decirlo así, en una ideología del amor, en un discurso del amor, como dijo Hockey, en un campo semántico del amor, ¿no? Entonces figuras como la espera, el llamado, el desamor, el fundirnos en uno, ¿no? Todas ideas que son justamente del amor romántico, ¿sí? Lo que se suele llamar el amor romántico, ¿sí? Lo posesivo, la igualación, la idea de la media naranja, que nos fundimos y nos resolvemos en el otro, ¿no? La muerte también, ¿no? Digo, la muerte trágica. La posibilidad de salida de ese amor. Claro, sí. Bueno, en ese mismo contexto, me parece interesante aclarar que todo este podcast no vamos a hablar de fragmentos de discurso amoroso de Barthes, porque probablemente venga pronto. Porque Hockey me lo prohibió. Porque Hockey yo se lo prohibí a Tincho, él. Porque Tincho hace todas las cosas que todos los vivos y cosas que hace sobre amor, usa el mismo libro. Usa el mismo libro. Pero es un gran libro y seguramente hablemos de eso. Pero más que nada porque ahora queremos hacer un acercamiento un poco más del texto en sí, ¿no? Más práctico también, ¿no? Exacto. Entonces, en ese mismo sentido, me parece muy interesante lo que decís. Creo que hay algo de ese espacio, de esas figuras comunes, digamos, podemos decir. Pero también creo que hay algo de las palabras, ¿no? Porque es eso, digo, ni hablar que arrancó desde el siglo de oro, ¿no? Tenemos esas figuras que siempre que se decía las perlas eran los ojos de la amada, ¿no? Había una regla incluso. Los cabellos. Claro, pero a nivel que quienes no hayan leído, hoy en día si van a buscar una edición de Góngora, por ejemplo, van a ver que quizás es una estrofa de 4 versos y el resto de la página son notas al pie. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa información, no entendemos sobre qué está hablando. Ahora, siempre hay un debate, ¿no? Digamos, ¿es que no entendés o es que cambiaron los sentidos, entonces ahora entenderías otras cosas? Y cuando dice perlas, no sabes que están analizando ojos. Bueno, depende de qué interpretación, ¿no? Pero en ese momento, no es que decir perlas era como decir ojos. No. Literalmente era lo mismo. No había ninguna diferencia entre decir perlas o decir ojos. De hecho, probablemente decir ojos hubiera sido más extraño que decir perlas, porque la imagen era esa. Digo, solo se podía escribir con esas imágenes.
Entonces ahí podemos empezar a rastrear también de dónde salen todos estos lugares comunes del amor. Porque por supuesto que hubo un grupo que fue el de ¿cómo se llama? El del siglo de oro español, que tuvo mucha influencia en todas las letras hispanas, hispanohablantes, digamos. Sí, de hecho siempre terminamos también escribiendo muchas veces, muchas veces, la gente ni se da cuenta, las formas líricas, las primeras que salen son las barrocas, claro, ¿no? Como, y si no son barrocas, son proto-barrocas, o tienen lugares comunes de lo barroco, como, no sé, dulce mirada, dulce mujer, los cabellos, los caballos dorados, patente pendiente, no, mentira. Los cabellos. Forma de jugar ese lugar común. Sí, claro, bueno, eso también. Los lugares comunes se pueden jugar. Pero bueno, eso para otro podcast. También. Pero bueno, no, sí, coincido, creo que... los rizos, ¿no? Y todas estas cosas de su rostro, la faz, ¿no? Toda esta forma de describir lo físico desde la cara, ¿no? Desde, no sé, sí, lo angelical. Lo nidio, claro, lo blanco, lo puro, ¿no? Como... Sí, también... sí, por eso. Digo, pero, y más allá de eso, es interesante, pero yo creo que uno puede empezar a rastrear en los lugares comunes actuales y seguramente encuentre muchos muy similares, digo, ¿no? Como, claro, como muy ahí. Sí. Porque tiene que ver con la, no sé, la producción, la reproducción de algo mismo, de lo mismo, ¿no? Por eso también uno va tanto al lugar común, digo. Obvio. Y este amor que yo tengo, mío, es como aquel otro, ¿no? Es como aquel otro amor que vos, bueno, imaginemos que la persona a la que se le está diciendo esto leyó a Góngora. Este amor es tan bello como ese otro amor, ¿no? Y entonces ahí entraría la pregunta de, estamos buscando cierta, no sé, cierto vínculo, cierta igualdad de sentimientos, ponele, algo así. No, y además que, digo, ya sea en canciones, películas, ¿no? Digo, vivimos con la cabeza quemada con el tema del amor. Además de que son los temas más importantes, también hay toda esto decía, toda una ideología que se reproduce cual gremlin como con el agua, ¿no? Por todos lados. Yo sugiero este ejercicio para la persona que nos está escuchando, que es lo que estoy haciendo en este momento, entonces ponga en el buscar de Instagram, hashtag Podemos Amor. Se va a encontrar cosas... Igual, No, pero digo como para encontrarse con estas cosas que decía. Obviamente no dan nombres ni nada, pero digo, de golpe, más que nos interesan las figuras, no las personas, digo. No es algo personal el tema del lugar común. Ahora, pero por ejemplo, no sé, viajeros del mismo tiempo, el uno del otro, compartirnos, rendirse al amor, tu divina silueta, tu perfecta presencia, tu corazón de diamante, tu alma fragante. No sé. Sí. Está cargadísimo. O sea, estoy leyendo, son los primeros dos posteos. Estoy leyendo. No, obvio. Es que se escucha. Sacarte una sonrisa, no sé. Bueno, ahí es interesante eso, ¿ves? Quizás eso es una segunda etapa, ¿no? Hoy, quizás el poema de amor va por otro lado. O bueno, el poema de amor estoy diciendo demasiado general y estoy dando demasiada entidad a este tipo de poemas de amor, ¿no? Pero el poema de amor lleno de lugares comunes, digamos, que es lo más fácil de escribir de alguna forma, quizás lo que tiene va a algo mucho más cercano, ¿no? Se aleja de lo lírico y se afinca más en una textualidad de compañerismo, de cercanía, de la sonrisa, de la... O sea, yo sé que lírico... es un meme, pero digo, la idea de birrita en la vereda para la amistad sería como que va a ese otro lado, ¿no? Es como esta idea de acercarse. No, es que vos fíjate que lo lírico provee las palabras que se usan, ¿no? Claro. Es como, quiero decir, no sé, qué sé yo, dócil, frágil, no sé, infinitos silencios de tus ojos, sellar la boca. Digo, claro. Son todas palabras que las podés rastrear. Sí, ¿no? Claro. La forma de usar el juego, los hipérbatos, ¿no? Y todo un montón de cosas que, no sé, el tipo de juegos, aunque sean muy, ¿cómo decirlo?, simples, ¿no? Por ejemplo, acá hay uno, engañé a la soledad contigo. Bueno, lo podría haber escrito cualquier persona, digo, ¿no? A nadie le cuento de ti, sí, también es eso, obviamente que la época influye también. Me parece interesante porque quizás hay algo de esto, y ahora quizás podemos hablar del registro, pero más allá de eso, hay algo de
con estas palabras, decir, te amo tanto como esa otra persona amó, por un lado, pero también por otro lado hay algo de, bueno, yo este poema es único, o sea, lo lógico, digo, incluso en un sentido de dos alumnos míos, alumnos míos que se mandan un poema, que se escriben un poema, es como que hay un valor de lo único, hay un valor de yo te estoy haciendo esto, yo te estoy escribiendo esto. Sí. En ese contexto me parece interesante que aún así, aún siendo así, haya esté lo de los lugares comunes, ¿no? Digo, es interesante, digo, es interesante como para pensar, es como al mismo tiempo, tomá esto que te escribí yo y que no te podría escribir nadie más, técnicamente, y bueno, Sí. tengo este texto que está sacado de todas las imágenes que ya escuchaste 48.000 millones de veces, porque Claro. entonces me parece interesante para pensarlo. Sí. Sí, lo que pasa es que es diferente el contexto. O sea, va a funcionar igual en el texto, pero no va a funcionar igual en ese espacio que está sucediendo en la situación. Digo, puede tener todos los lugares del mundo, que si a vos te regala algo alguien que te quiere, te va a llegar, y por ahí, si lo lees por fuera en Instagram, decís, mira esto. ¿No? Claro. Entonces digo, es como, digo en Instagram, puede ser Facebook, o no sé, no sé, el sobrecito de azúcar, o la galletita medio seno, no sé, cualquier otra cosa, va a funcionar de la misma manera. No va a funcionar de la misma manera, justamente, ¿no? Va a disfuncionar de la misma manera. Bueno, pero es Claro. eso. Y creo que hablando de esto de registro, bueno, no, antes de eso quizás hay algo muy importante, en realidad no dijimos, que estamos hablando así, pero es sumamente muy difícil escribir un texto romántico. Sí, Porque, justamente por todo esto claro, también. justamente por todo esto. Es muy difícil, son textos muy complejos porque uno tiene una facilidad, es muy fácil irse por un lugar que eso se vuelva común, que deje de tener un valor, no sé, sobresaliente, que salga de lo esperado. Y por eso mismo es muy difícil escribir un texto que tenga un sentido, que profundice sobre eso. Nada, eso, que profundice sin volverse algo que cualquier persona le diría y manteniendo la idea literalmente romántica de amor, no de amor romántico, pero de amor, y que no se vaya para un lado trágico, ¿no? Que es para donde van todos los poemas románticos que no funcionan, van para el lado trágico. Sí, a ver, también tampoco es que te vas a poder escapar demasiado, digo, te podés ir por ese lado, el tema es cómo también, ¿no? A veces, incluso, hoy por ejemplo, recién antes de juntarnos, estaba haciendo una clase, y a veces, por ahí escribís, está lleno de lugares comunes, pero la forma en que escribís esos lugares comunes, o el ritmo que tiene el poema, te puede como, entre comillas, darle otro sentimiento, Sí, digamos, ¿no? volverlo particular, digamos. Claro, eso, o no sé, o hablar de eso trágico que sentís, pero desde otro lugar, ¿no? Qué sé yo, correrlo a otra cosa. No sé, en vez de hablar de la borra del café, hablar del mate. Entonces, transferís, digamos, un elemento. Bueno, nosotros tenemos mucho esta idea, ¿no? También siempre esto opera en nuestra forma de ver taller, pero Sí. podés desplazar, ¿no? Una cosa a otra y seguís escribiendo lo mismo, pero en vez de lo volvés más particular, es más real, hablas de esa persona y no de la generalidad del amor también, ¿no? Claro, que es eso, y creo que ahí está el tema, que se vuelva un, algo específico para un grupo de personas, en este caso para dos personas específicas, ¿no? No, que además no es que te vas a identificar menos, no es que las personas se van a identificar Obvio. menos, porque, a ver, un poema a mí me parece una maravilla, es el de Trapo de Chuca, por ejemplo, Claro, sí. ¿no? Donde habla de algo que uno no se da cuenta hasta que lo lees y te querés peor, te querés tener un corchazo, metafóricamente hablando, porque te das cuenta de eso, ¿no? Ese mundo de lenguaje chiquito que existe con una persona y desaparece con esa persona, Exacto, y ahí fíjate ¿no? cómo es un texto que evidentemente es un texto de amor, digamos, Sí. Habla sobre el amor, pero es interesante cómo le escapa a hablar sobre una persona. Digo, Claro, y la claro, nombra claro. a la persona, pero le Sí, escapa a hablar sí, de sí. eso. Deja de Sí, hablar de eso y habla sobre lo que sí, crea, ¿no? Quizás habla sobre la relación mucho más que sobre cualquiera de las dos personas. sí. No, y a ver, obviamente toda relación de amor tiene simetrías, ¿no? Digamos, siempre existe
interno, si no vayan a leer Banquete, siempre existe esto de que se ama más, se ama menos, se pone más en un pedestal, menos. Debe haber relaciones más horizontales, pero relaciones de poder hay en todos lados. Pero más allá de eso, digo, también el problema... esperaban, Foucault. Claro, cuando se esperaban Foucault. Pero, ya que no me dejan usar a Barre, tiro un poco. Pero quiero decir, o sea, cuando... Otra cosa que también es un lugar común es la forma en que ubicamos, ¿no? Ese tú lírico o ese a donde va destinado el poema, ¿no? Es, bueno, tú con tus cabellos, ¿no? Entonces, digo, aunque sea un lenguaje más cercano, si lo que hacemos es adorar, porque ni siquiera es la otra persona, es lo que idealizamos de la otra persona, caemos siempre en eso, ¿no? También, si no idealizamos el amor, idealizamos a la persona, si no idealizamos a la persona, ¿no? Que no está mal, pero digo, es la principal fuente de eso, ¿no? Bueno, idealizamos nuestro amor, entonces, bueno, los dos fuimos esto, fuimos lo otro, ¿no? Como decía, hay viajeros del tiempo, transformándonos, qué sé yo, pero podría ser otra cosa, navegantes del mar, digo, siempre usamos, ¿no? Igual siempre estamos dentro, ¿no? Como decíamos antes, de un campo semántico de imágenes, ¿no? Del mar, el viaje, ¿no? Hay como ciertas figuras. Pero también eso, digo, siempre estamos en el plano de la adoración. ¿Por qué no podría ir por otro lado, ¿no? Un poema de amor. Sí, completamente. Creo que ahí hay algo muy interesante que es cómo escapan, ¿no? Y qué formas se encuentran para escapar de sí, en la medida en que es posible. Obvio. Eso sin duda. Pero bueno, digo, cómo va variando y cómo vamos encontrando formas de hacerlo. Tal cual, sí. Sí, a ver, esto que digo, también digo, no está mal hacerlo, qué sé yo, ni mal ni bien, es como son las formas que tenemos, que existimos, pero bueno, también podemos pararnos y decir, che, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy escribiendo? ¿No? Sí, eso, darle como un pensamiento a eso. Claro, sí, pararse un segundo y decir, che, bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿A quién estoy viendo? ¿Se ve a la otra persona? ¿Está la otra persona? Sí, y bueno, creo que ahí entra algo que decimos, perdón, pero que decimos para todos los textos, que de vuelta, obviamente lo decimos para todos los textos porque tiene que ver con lugares comunes, y lugares comunes hay en todos lados, no solo en los textos de amor románticos o lo que sea. Pero creo que algo interesante es cómo profundiza, digamos, cada imagen hacerla propia, ¿no? Esto que decimos siempre. Che, hacela propia, apropiate de esta imagen. Eran las 3, no sé, el tiempo estaba muy ventoso. Ok, bueno, ¿qué? ¿Cómo estaba ventoso? Claro, ¿Qué es que estuviera ventoso? ¿En qué difiere? ¿En qué modifica esto? Eso es importante, digo. Y ahí es lo mismo, ¿no? Es bueno, ¿qué es de esta relación? La de Chuca es lo trapo, buenísimo, listo. Se mete en lo trapo, se mete en el lenguaje. Y el lenguaje lo toma como algo fundamental. Sí. No hace falta que lo abre a la persona que está leyendo también. Es eso también, bueno, ni hablar. Pero es eso. Y ni hablar, ahí entramos otro tema, que es quién es el receptor, digo, porque todo texto tiene su lector. Ahí estamos pensando un texto que solo va a leer esa persona, solo va a leer la persona o las personas a las que va dedicada, o se abre como texto literario más allá de eso. Porque si no se abre como texto literario, listo, cortá el podcast, ¿para qué? O sea, claro, no, obvio. A ver, esto no quiere decir que tengan que, o sea, si quieren hacerlo, genial. Sí. O sea, y si les gusta, y si les pinta escribir como escribieron siempre, genial. Dejen un cafecito si les pinta, ¿qué? Claro, también. No, eso, pero... Inviten a un cafecito, claro. Por supuesto que no... no va en aras de ¿cómo es? De prescriptivismo, de prescribir nada, sino de reflexionar. Ya está, listo. No, obviamente. Eso no hace falta aclararlo siempre porque nos vamos a volver locos. Pero sí me parece importante pensar en esto de la diferencia entre escribir un texto para una otra persona o escribir un texto literario, porque uno puede escribir un texto de amor, pero no, que no va a ser para ninguna persona particular. Sí, eso también, a veces... ni siquiera, ni siquiera pensando en alguien, estoy describiendo una relación entre dos personas, entre dos personajes, una relación amorosa. Bueno, sí, tal cual. Entre personajes, bueno, ahí está. Y no tiene, tal cual, y no hay que estar sintiéndose enamorado para escribir sobre amor, ¿no? Como, puede ser amor a cualquier cosa, una amistad, no sé.
un libro, cualquier cosa puede ser. ¿No? Digamos, después donde nosotros ponemos el límite que es amor o no es amor, bueno, ya es problema de cada persona, ¿no? Nos corresponde. Bueno, claro. Cantos a Berenice, el texto de Olga Orozco es... Claro, bueno, eso es un ejemplo precioso. Un ejemplo de amor absoluto a su gata. Tal cual. Tal cual. Y es eso, es una forma diferente de amor, no más allá de porque es una gata, porque la construye desde otro espacio. La construye desde la historia del nombre, la construye desde un montón de espacios como... La palabra históricos no tiene que ver con la forma de Olga Orozco de escribir, que es una gran forma de escribir. pero eso, ¿no? De alguna forma la construye en un pedestal. Y es interesante eso, ¿no? Porque también es una forma del amor, la divinización del otro, ¿no? No, obvio, por supuesto. Obvio. Otro podcast podría ser la divinización en la literatura. Más que un podcast es una tesis de grado, pero... Claro. No, un doctorado, pero... Una temporada entera de podcast. Claro, divinización en literatura. No tenemos más. Pero bueno, sí, creo que ya plasmamos la idea, ¿no? Creo que está clara. Una cosa así más que era interesante de charlar era esto que mencioné antes del registro, pero para cerrarlo, es interesante pensar, y eso sí, al registro de este amor, de este registro literario del amor de alguien que está líricamente en su vida un pony, digamos, o sea, que adora a ese otro y que está como en un mar de siglo de oro. Es interesante pensarlo como registro para ciertos personajes. Y acá sí quizás lo tiro más para el lado de la narrativa, pero no puede, claramente hay personajes. Sí, obvio, no tiene por qué ser poesía. No, pero digo, también creo que funciona para la poesía. Pero es esta idea, ¿no? Hay personajes que se creen la peli, que se comen la peli. Que se comen la peli de... ¿cómo se dice? Que se comen la peli de la peli, justamente, ¿no? De Hollywood, es muy esa idea del amor romántico hollywoodense de, voy a pasar 400 kilómetros solo para verte, esa mambo, ¿no? Es muy interesante pensar ese tipo de personajes en ese contexto. Y yo justo antes le decía a Tincho, está el ejemplo de Nené, ¿no? De Boquitas Pintadas, que ese es un personaje que se come la peli, digamos, literalmente. Claro. Es interesante para pensarlo porque son personajes que, digo, si ninguno de nosotros zafa de escribir textos con lugares comunes, por supuesto que ninguno de nosotros zafa de habitar esos lugares comunes y de escribirlos, de vivenciarlos de alguna forma, más no sea a través de esta ilusión, imaginación. No, es que ahí que es el amor, ¿no? Sí. Hay algo muy importante que estás diciendo, y que es eso, primero se habita el lugar común. Por eso es común y por eso funciona y por eso a nosotros nos importa, o sea, qué estás escribiendo en ese lugar común. Porque quedarse afuera y decir, no usen lugares comunes porque es pereza, no es original, es verlo de afuera, es volver todo una cosa mecánica y estética, pero en el peor sentido de estético, de adorno, que no está viendo lo que la otra persona está escribiendo, está tratando de escribir, ¿no? Digamos, hay algo que se busca en ese lugar común, hay algo que se está queriendo decir, bueno, y por ahí, porque justamente está tan usado, no se lo ve, no se lo aprecia, ¿no? Entonces, es diferente la forma de abordar el lugar común. Creo que ahí ya estamos dejando como el cliffhanger para podcast de lugares comunes. Perfecto, estamos. Pero bueno, doctor, yo creo que hemos cubierto. Yo creo que hemos cubierto ya dijimos todo lo que había para decir sobre el amor y la literatura. Tal cual. Listo, cualquier cosa. Que nos contraten del ministerio. Sí, loco. Que nos mantengan. Que nos mantengan. De por vida. Bueno, eso, un placer haber estado contigo, Tincho. Esto fue Taller de Literatura y Escritura. El podcast. Un abrazo enorme.